y pensé que estaba haciendo una manifestación. Está haciendo un poco, Susana. De pronto tiene muy intenso el sonido. La bienvenida a los Jotas. Vamos ahí con David. Los invito, antes de comenzar la actividad, a que entren a la página y bajen la última versión, realizada por mi papá, sobre mecánica, bases FUAN. Creo que es un documento donde vamos marcando el norte y es una guía muy importante para el curso. Sé que muchos de ustedes son muy ocupados, de hecho la mayoría lo somos. Hoy en día el sistema productivo, el sistema capitalista casi que exige que nos movamos todo el tiempo y estemos haciendo, estudiando, trabajando, disfrutando de las dos actividades, pero es parte del espectáculo de la vida. Comentaba cuando hace unos días que estamos viviendo en la era de Acuario. La era de Acuario comenzó en el año 1963 y es bueno recordar que el Sol no está quieto en el universo, sino que el Sol tiene un movimiento, digamos así, una especie de vaivén que tarda 26.000 años. Y si alguno de ustedes es curioso, se ha dado cuenta que el zodíaco consta de 12 signos. Ahí está, por ejemplo, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, puntos suspensivos. Y a raíz de eso, uno puede calcular que cada signo zodiacal dura un poco más de 2000 años. O sea que la era Acuario, que comenzó en el año 1963, durará aproximadamente 2000 años. Pueden calcular entonces que quienes somos acuarianos somos de los pocos que podemos decir que vivimos la era, los días de justamente esa gran influencia del zodíaco. Solamente un detalle en medio de la mañana. Del documento que están abriendo hoy, perciben que vamos dejando el movimiento rectilíneo uniforme. Y si me vuelvo unos renglones antes, eh, habíamos hablado de que había movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos. Decía que movimientos rectilíneos pues, se pueden dar solamente en pequeños tramos o haciendo algunas consideraciones. Por ejemplo, el caso de que tú gritas y el sonido se va en línea recta, a pesar de las curvaturas que hay. Cuando un cuerpo cae cerca de la tierra, se ve que cae en línea recta. Te suelta ahorita por decir algo, un gatico, suelta una roca, por ejemplo, desde el piso 8 de algún edificio, puede percibir tranquilamente que cae rectilíneamente. Los seres humanos, que es mi ejemplo significativo y permanente, caminamos con movimiento rectilíneo uniforme. Es algo que todos conocemos y que forma parte de un proceso evolutivo. O sea, no es gratuito que hayamos aprendido a caminar erguidos durante literalmente muy pocos años, cuando muchos animales que llevan evolución mucho mayor, pues ya tienen un dominio muy grande sobre el centro de gravedad y que ello explica por qué muchos animales al nacer pueden perfectamente salir corriendo. Los seres humanos, pues digamos que las razas del futuro, ya más experimentadas, más dominadoras y siendo conscientes de que el sistema siga muchas reencarnaciones más, tendría como característica que nacerían y casi que estarían empezando a desplazarse. Pero repito, esto es un proceso, nadie nace aprendido,
De hecho, caminar para la raza humana todavía es un proceso. Luego vimos que el movimiento rectilíneo uniforme se caracterizaba por ser un movimiento, primero que todo, rectilíneo y segundo, con aceleración cero, lo cual indica que no hay cambios en la rapidez. O sea que si voy a 60 millas por hora, todo el tiempo estaré a 60 millas por hora. Cada que mire mi velocímetro estaré a 60 millas por hora. De hecho, por más poderoso que sea el carro que yo tenga, dejo el pie en el acelerador y llega un punto en el cual siempre seguirá marcando lo mismo mientras vaya en línea recta. Entonces, esos detalles todos los conocemos. Y vamos a comenzar hoy a hablar de otros movimientos que no son uniformes, pero sí rectilíneos. Entonces, para ello, vamos a compartir un documento, el documento que todos tienen ahí. Lo están viendo en este momento, ¿cierto? Damos la bienvenida a Juan Pablo. Entonces, cuando estamos en grado 10, recordemos que en grado 10 nos hablaban de movimientos uniformemente variados, lo que era básicamente el término MUV, movimiento uniformemente variado. ¿Qué caracteriza este movimiento? El movimiento lo caracteriza experimentar iguales cambios de la rapidez en la misma unidad de tiempo. Dice ahí el artículo que cuando se parte del reposo en un auto y se deja oprimido el pie en el acelerador, el auto va marcando, bien importante, progresivamente. Por ejemplo, 36 kilómetros por hora cuando dan 2 segundos. En otros 2 segundos, 72 kilómetros por hora. En otros 2, 108 kilómetros por hora. Ese detalle pues es muy fácil de percibir. Sabemos que si uno deja oprimido el pie en el acelerador, el auto estará experimentando más rapidez. Obviamente, ya estaremos sujetos a la limitación de la tecnología. Los que han visto carros de Fórmula 1 hace pocos años, tal vez 4 años, una exposición de carros de Fórmula 1 en Unicentro. Y vimos carros del orden de los 1.200 millones capaces de pasar del reposo en 10 segundos a casi 300 kilómetros por hora. Obviamente que son carros con un caballaje demasiado alto. Y obviamente que los costos, el centro de gravedad está muy bajito. Era solamente para que la civilización socializara un poco el conocimiento de la Fórmula 1, donde está más que rugido de los motores, rugido de los tigres, conocimiento de las ruedas, de la importancia de manejar buenas ruedas. Países más experimentados pues están cambiando ruedas. Nosotros aquí en la cultura nuestra es muy común observar que las llantas de atrás se pasan para adelante y solamente cambian las de atrás, y eso se llama. Pero eso implica que la pista esté mojada o que esté seca, cambia significativamente la seguridad. Precisamente uno de los grandes secretos de la Fórmula 1 es saber cuando el clima cambia, qué tipo de llantas utilizar y en qué momento. Entonces ahí juegan mucho los ingenieros que conocen a la perfección todo este tipo de movimientos que estamos hablando. Otro ejemplo dice, se percibe en el evento expuesto que el carro tenía una rapidez inicial de 36 kilómetros por hora. Y observe que la misma unidad de tiempo va cambiando en 36 kilómetros por hora. O sea, pasó 36, 72, 108. ¿Eso qué implica? Eso implica que ahí va cambiando progresivamente la velocidad, pero de una manera uniforme. O sea, la aceleración en el movimiento uniformemente variado es constante. Entonces, ¿cuál fue el cambio que se midió? 36 kilómetros por hora sobre 2 segundos. 36 kilómetros por hora, para que tengan la calculadora a la mano, equivale a multiplicar 36 por 1000, 36.000. Dividido por una hora que tiene 3.600 segundos. Eso nos da 10 metros por segundo, repito.
36.000 metros sobre 3.600 segundos. El kilómetro lo pasé a 1.000 metros y la hora la convertí en 3.600 segundos. Esa operación en calculadora da 10. Y como cada 2 segundos hay un cambio, 10 sobre 2 da 5. O sea, perfectamente uno puede decir que ese auto cambia cada segundo 5 metros por segundo su velocidad. Es decir, si al principio 36 kilómetros por hora equivale a 10 metros por segundo. O sea que el orden sería 10 metros por segundo, luego pasaría a 15 metros por segundo, luego 20 metros por segundo, 25, hasta donde uno pudiera llegar. Este tipo de movimientos en los cuales la velocidad va aumentando progresivamente a medida que pasa el tiempo se denominan movimientos uniformemente acelerados. El caso más sencillo ocurre cuando se lanza un cuerpo desde la azotea de un edificio o cuando nos lanzamos estamos en una piscina, como el trampolín y simplemente nos dio por soltarnos. Si usted quiere practicar caída libre, simplemente se suelta, deja que su cuerpo sea atraído por la fuerza de la gravedad y va a experimentar cambios. Arranca el reposo, en un segundo lleva 9.8 metros por segundo, en 2 segundos lleva 19.6 y así sucesivamente. Ojalá que caiga el agua y de buena manera. También tenemos ahí otro caso representativo y es precisamente el otro ejemplo. Otro auto que viaja con MRU 108 kilómetros por hora. Si usted quiere, convierte, todos tienen calculadora a la mano, tengan siempre a la mano. 108 kilómetros por hora significa 108.000 metros dividido 3.600 segundos. Al hacer esa operación da 30. Ensáyenlo. 108.000 metros sobre 3.600 segundos. O sea que ese auto está rapidito. Ya está sobrepasando las barreras permitidas en nuestro país, que es 80 kilómetros por hora. A lo lejos percibe un hipopótamo. Este tipo de situación es muy común en la costa, Puerto Triunfo. No solamente los hipopótamos, el ganado, eso en Urabá es tan delicado transitar de noche a gran velocidad. Nos encontramos con animales de 500 kilogramos, 600 kilogramos o una tonelada. Y un golpe y a medianoche es muy representativo y bastante peligroso. Cuando alguien ve un obstáculo en la carretera, ¿qué hacemos en forma natural? Todos, así no sepamos física, ni hayamos hecho el curso, ni hayamos validado, siempre en forma intuitiva utilizamos los frenos. Entonces el freno es algo que utilizamos no para frenar ahí mismo, ahí no tenemos errores. Por eso es tan delicado, uno debe ir muy concentrado cuando está manejando, por los imprevistos. Aplicar los frenos de una, dependiendo de cómo es el terreno. Recuerde que si un terreno está, por ejemplo, ligeramente húmedo, o las llantas están desgastadas y hay arena, y tú frenas, es probable que el auto, primero, se haya resbalado, o es posible que haga un trompo. Cuando hay un trompo, pues el carro empieza a dar vueltas, y pueden pasar muchas cosas. Entonces, por eso un freno, yo siempre lo digo, el mejor freno que existe es el acelerador. Cuando uno ve que necesita parar, pues empieza primero por soltar el acelerador, lleva un control absoluto. Pero con acelerador y freno es muy complejo. Las grandes velocidades deben lograrse solamente cuando uno ve que la pista está disponible. Por ejemplo, les decía, yo salgo de Girardot y cojo la doble calzada, por ejemplo, en Puerto de Río. Es una vía espectacularmente buena. En 3 meses estará maravillosamente bien. Ahora acabamos con las vías de cuarta generación. Vamos a llegar a Buenaventura en horas, vamos a llegar a Urabá en 4 horas. Entonces vamos a tener pistas cada vez más rectas, mejores especificaciones técnicas, les vamos a permitir ir un poco más rápido. En este caso del frenado, se percibe acá. El auto cambia de rapidez en menos 36 kilómetros por hora. ¿Qué indica eso? Que está frenando. Si eso lo convertimos
Entonces nos quedará menos 36 sobre 1, menos 36 kilómetros por hora equivale a menos 10 metros por segundo sobre 1, que nos queda menos 10. ¿Qué indica eso? Que cada segundo la velocidad rebaja en 10 metros por segundo. Me explico. Si el auto iba, por ejemplo, a 50 metros por segundo, cuando pase un segundo irá a 40 metros por segundo, en otro segundo en 30, en otro en 20, en otro en 10, hasta que se detenga. El pedido es que ojalá lo haga a tiempo, no siempre para más tiempo. Puede ser que el vehículo no nos dio, o sea, que aplicamos los frenos. Por eso es muy importante tratar de que las llantas no dejen de girar. Porque cuando la llanta deje de girar es cuando precisamente se resbala y puede pasar cualquier cosa. Movimientos bruscos del vehículo, salida de la pista o simplemente el vehículo se perdió el control y se va resbalado. Entonces en este momento tengo mucha la experiencia los que viajamos a otros países y estamos en condiciones de hielo o de nevadas. Literalmente la vía hay que cerrarla porque manejar en terrenos llenos de hielo es muy complejo, muy peligroso. De hecho, tengo imágenes de los días anteriores, por ejemplo en Nueva York, donde el tráfico literalmente se detuvo. Tractomulas, particulares, las motos son muy escasas en esas vías, pero en todo el mundo le toca detenerse porque no hay condiciones para poderse desplazar. Cuando aplicamos los frenos, estamos hablando de movimientos uniformemente acelerados. Es un dato muy representativo y también pues, muy significativo para toda esta parte. Listo. Bien. Vamos ahora a mirar qué más podemos decir de este movimiento. Pues ya decimos entonces que un movimiento uniformemente retardado. Conceptos importantes. Desde las calificaciones, porque usted sacó 3 en un examen y 4 en el otro. Usted sabe, sin tener muchos conocimientos, sin saber mucha estadística, que su nota hasta el momento es 3,5. ¿Cómo supo eso? Se cogió 3 de la primera nota, más 4 de la última, 13 más 4, 7, sobre 2, 3,5. Y yo saco 3 en un parcial y saco 3 en el final, sé que es del mismo valor, 5 más 3, 8 sobre 2, 4. Entonces hay que llevar la materia en 4. La palabra promedios la manejamos todos los días. Siempre estamos promediando. Cuando yo viajo, por ejemplo, de Medellín a Envigado, lo más seguro es que aunque yo vaya en movimiento uniformemente variado, no tendré forma de ir de manera controlada. Para momentos donde ya en un viaje real, posiblemente me tengo que estar parado en un TAC, tendré oportunidad de ir a gran velocidad, desafiando las normas. O podré ir a algunos pedazos en movimiento uniforme. Todos estos casos siempre se define la velocidad media como la velocidad que llevaría un auto si ese auto pudiese viajar con movimiento rectilíneo uniforme. De la velocidad media, que se representa con una rayita encima, es simplemente velocidad inicial más velocidad final sobre 2. ¿Cómo se representa la velocidad inicial? Entonces, este tipo de movimientos se acostumbra. La rapidez inicial, mirémoslo ahí en el documento, en el MV, movimiento uniformemente variado, se definen varios parámetros para facilitar su comprensión física. B sub 0 quiere decir rapidez inicial. Otros dicen velocidad inicial, o sea, la concepción es esa. Recordemos que es que la rapidez es lo que marca el velocímetro. B sub F, velocidad final. A es aceleración, X es distancia o espacio y T es el tiempo. Esos son los elementos fundamentales de la cinemática. Estudiar trayectorias, velocidades, aceleraciones, velocidades. No le interesan fuerzas, no le interesan las masas, no se preocupa por las presiones, solamente se interesa por poder hablar de las relaciones íntimas entre el espacio y el tiempo. Si recordamos un poquitico el bachillerato,
Ahí les escribí las fórmulas más comunes del bachillerato. En esta primera, enseguida se los escribo, voy a colocarle un palito encima a la B, así como aquí en la otra. Mire que aquí dice X, o sea, distancia es igual a velocidad media por tiempo. Pero el palito encima, si ya lo coloco a este, el palito encima simplemente nos indica, ahí está perfecto, velocidad media es simplemente velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Listo. Del estudio anterior, del MRU, habíamos visto que distancia era velocidad por tiempo. Hicimos unos ejercicios. Listo, ya nos quedó. Y ya dijimos que velocidad media es velocidad final más velocidad inicial por tiempo sobre 2. Aquí coloqué las formulitas más conocidas del bachillerato. ¿Cómo se calcula la aceleración? Pues restando las velocidades y dividiendo por el tiempo. Porque como esto es progresivo, y esto es una progresión, lo que sería una razón aritmética. Para calcular el espacio hay varias fórmulas. Uno, la segunda fórmula. La tercera fórmula, que es la misma 2. La quinta fórmula, bachillerato, velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y la última, que por ahí la deduzco en todo un ratico, es que velocidad final al cuadrado equivale a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Es muy importante desde el principio recordar dos conceptos muy valiosos. El primero, si un móvil parte del reposo, significa inequívocamente que la velocidad inicial es 0. Por ejemplo, estoy en la azotea de un edificio, voy a soltar un balín. Al soltarlo, velocidad inicial 0. Mire que nadie lo va a decir, es la lógica. Si yo lanzo un cuerpo hacia arriba, sé que por obligación él se va a detener. Entonces yo lo lanzo. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre nos va a traer. Este hecho es muy importante. Muchos países del mundo utilizan cuando tienen vías de descenso, acostumbran tener unos espacios, un pedazo plano y luego un pedazo de subida para que en el fatídico momento que por ejemplo, un camión, un auto haya perdido el control, entonces coja ese pedazo, empieza a minorar velocidad y luego en la pendiente pierda ya gran parte de la velocidad y vaya a generar una catástrofe. Ese tipo de recomendación es importante. Cada que lleguemos, que tengamos una subida, así usted va impulsado. Él comienza a todo al principio, pero la fricción, el mismo plano inclinado que genera una aceleración negativa, va a obligar a la partícula a que se detenga. Entonces, detalles importantes ya están con amarillo. Si parte del reposo, la velocidad inicial es nula. Si al final se detiene, aunque sea en línea recta, podemos encontrar al final, por ejemplo, una bestia. Pues llevo la bestia por aquí cerquita, entonces me toca considerar que esa velocidad final es nula, independientemente de qué aceleración lleve. Ahí, los que la quieran mirar, hago una demostración de algunas formulitas del bachillerato. Por ejemplo, demostré que la velocidad al cuadrado equivale a la velocidad inicial al cuadrado a 2 veces la aceleración por el tiempo. De todas maneras lo dejo pues para los que lo quieran mirar. Y simplemente la recomendación es que tengamos siempre a la mano una calculadora científica donde podamos perfectamente utilizar todas estas concepciones. Bien. Luego vamos a mirar una serie de ejercicios, vamos a mirar uno de cada uno. Entonces, para hacer estos ejercicios, los invito a que todos tengan a la mano una calculadora. Van a trabajar conmigo. Entonces, ejemplo 1, dice que no es ejercicio, no es ejemplo. El ejemplo 1 dice nuestro corresponsal que mi preciosa vecina se desplaza rectilínea y uniformemente por una buena vía. Y el velocímetro marca 36 kilómetros sobre hora. Puede que uno en español siempre dice por hora, pero desde el punto de vista físico realmente sobre hora.
Le sigue una preocupante llamada y entonces comienza a moverse. Y me quedo doble. Con una rapidez, con movimiento uniformemente variado, hasta alcanzar 90 kilómetros por hora en 5 segundos. La pregunta ahora es, ¿qué aceleración lleva? ¿Qué tipo de movimiento es? Y por practicar, dice, utilizar dos expresiones diferentes para la distancia. Realmente podríamos decir que utilicemos tres. Esto lo hacemos solamente a modo de práctica. Entonces, primero, los invito a que cojan calculadora. Primer acto. Entonces, en movimientos uniformemente variados, tenemos varios parámetros, se los menciono. Velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo y distancia. No hay más. Son muy sencillos. Por eso esas formulitas con amarillo que les puse allá son significativas porque ese es básicamente el resumen de grado 10. Es una forma de recordar, sea que lo haya hecho presencial, que lo haya hecho por radio, por validación, no importa. Entonces, primer dato, calculadoras prendidas. 36 kilómetros por hora equivale a, pues el kilómetro tiene 1000 metros, entonces le agrego 3 ceros, 36.000 metros. Una hora decente tiene 3600 segundos. Prendemos las máquinas y por favor me corroboran si es correcto o no es correcto ese resultado. Los invito a que todos lo estén haciendo. Sí, profe, es correcto. Bien, ¿a quién más le dio 10? Profe, a mí. Muy bien. ¿Alguna de las niñas, nuestras ingenieras? ¿Alguna de nuestras ingenieras le dio lo mismo? O mis queridas ingenieras se fueron. No están de tímidas hoy, yo estoy sorprendido. Camila, ¿cuánto le dio? Susana. Maribel. Sí, profe, da 10. Muy bien. Eso me alegra mucho escucharnos femenino. Listo. Veamos ahora velocidad final. También hay el problema. Dice 90 kilómetros por hora. Kilómetros son 1000 metros, entonces 90.000. La hora sigue teniendo 3600 segundos. Mi propuesta, 25. Saquen sus calculadoras y corroboremos. Mira que es muy importante todo al MKS antes de hacer el ejercicio. Entonces mi propuesta es que 90.000 sobre 3.600 en calculadora científica aprendida da 25 metros por segundo. ¿Es correcto? ¿Quién nos ratifica? Sí, señor. Correcto, profe. Primer acto, unidades internacionales. Con eso vamos siempre a la fija. No tenemos problema. Entonces, primer concepto, ¿cómo se calcula una aceleración? Te recordemos la formulita. No se las tienen que aprender. Las puede estar mirando. De hecho, en la presencialidad soy de los pocos que deja sacar fórmulas, porque no tiene sentido en el siglo XXI comenzar a pensar que la gente se grabe fórmulas. A mí me pareció pues que no. Tenemos calculadoras. De hecho, en muchos países del mundo los niños manejan calculadoras desde los 7 años. Y yo sigo cuestionando precisamente qué tan importante es que un niño sepa las tablas o no, pero no es el tema del momento. Reemplacemos simplemente. Entonces serán 25 menos 10 dividido por el tiempo, que son 5. Y recordemos, las unidades de aceleración en unidades internacionales es metros sobre segundo al cuadrado. La propuesta es que eso da 3. Si alguien más le dio 3, nos dice con toda la confianza que sí, estamos de acuerdo. Utilicen los paréntesis tal como están ahí. Utilicen las unidades. Si es velocidad, metros sobre segundo. Si es aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Si es distancia, metros. Si es tiempo, segundos. No hay por qué mezclarlos. Listo. ¿Quién más le dio 3 metros sobre segundo cuadrado? Con la calculadora prendida. Profe, sí. Muy bien. Ingenieras. Sí, señor. Maravilloso. Muy bien. Ahora sí vamos a jugar
con las fórmulas clásicas del bachillerato. Les comento que la fórmula más sencilla y que casi no aparece en los libros es la que yo propongo acá, primer camino. Entonces, cogen calculadora y abren, tal como está ahí, abro paréntesis, velocidad final, 25, más, velocidad inicial, 10, cierro paréntesis, el tiempo de 5, divido 2 y recuerde que las distancias se dan en metros. Escucho ofertas para que apliquemos varias veces ese concepto. Me dicen si les da lo mismo. Todo correcto. Muy bien. Aquí vale 87.5. Profe, qué pena, es que se me está entrecortando. ¿Qué fue lo que usted dijo? Abre paréntesis. 25 más 10, cierro paréntesis, por 5 dividido 2. Hola, bienvenida Andrés Felipe. Y nos dice cuánto le da. ¿5 dividido qué, profe? 2. ¿87.5? Sí, señor. Muy bien. Veamos otro camino. Cogemos la calculadora y miremoslo acá. Aquí solamente puse el resultado. Cojan la calculadora. ¿Cuál es la velocidad inicial? 10. Se multipliquen. 10 por 5. Sin parar, derecho. Mire, 10 por 5 más. La aceleración es 3. Entonces, más 3 por 5 al cuadrado dividido 2 igual. Repito la operación. Las calculadoras están hechas para trabajar derecho. No tiene por qué hacerlo por pedacitos. Te repito. Coge 10 por 5 más 3 por 5 al cuadrado dividido 2 igual. Si todo está bien hecho, nos debe dar 87.5. Si alguien le da con toda la confianza, nos dice. Sí, señor. Excelente. Entonces, mire qué interesante. Como estamos hablando, Profe, ¿cuánto tiene que dar? 87.5. ¿Cuánto le dio? No, profe, está haciendo mal la operación. Repito, velocidad inicial 10. Entonces 10 por 5, sin parar, más 3 por 5 elevado al cuadrado dividido 2 igual. Las calculadoras están hechas para trabajar derecho. No tiene por qué dice que escribe un pedacito. No, derecho. Ah, ya me dio, profe, solo es que estaba colocando entre paréntesis las cosas. Entonces, ¿qué Pero clase? ya me dio 87.5. Excelente. Entonces ya podemos decir entonces que ese movimiento es un movimiento uniformemente acelerado. La primera clasificación. Detalle importante. Muy bien. Veamos. Hagamos un receso de 4 minuticos para que volvamos al otro y empecemos a estudiar caída libre. Entonces, miremos quién nos falta hoy. Estamos 14 en el auditorio. Nos quedan faltando 5 compañeros. Esperemos que estén bien, que sus familias también. Entonces, descansemos 4 minuticos, tomamos buena lonchera y nos reunimos de nuevo. Muchas gracias a todos y a todas. Ya mismo descansamos. 4 minuticos.